soy José Carrasquer, todos me conocéis. Una de mis principales funciones dentro de Tigraf es la parte de compras y por tanto me encargo un poco más de la parte técnica de la etiqueta, tanto hablando de materiales como de procesos de impresión, acabados, técnicas de impresión, maquinaria, estar un poco al tanto de qué se mueve tecnológicamente en este sector, qué novedades hay en todos los aspectos y a partir de dónde podemos trabajar. Los componentes de una etiqueta son estos cuatro. Nosotros los dividimos en tres porque el último lo agrupamos. Pero son estos cuatro componentes. Tenemos un material frontal, un adhesivo y un soporte siliconado. ¿De acuerdo? Esos tres componentes tienen cada uno unas prestaciones, cada uno unas utilidades y un sentido. Por tanto, hemos de ver esas tres partes que conforman el todo, el frontal, el adhesivo y un soporte siliconado. Los frontales los podemos dividir básicamente en dos grupos, papeles, films, ¿de acuerdo? Primer grupo, papeles. Los papeles, a su vez, los subdividimos en dos tipos de papeles, papeles estucados y papeles no estucados, ¿de acuerdo? Cuando vemos una etiqueta, lo primero que hemos de ver es si es un papel o es un film y a partir de ahí, ¿qué tipo de papel es? Un papel estucado. Un papel estucado, pues pasáis, no me quedan muchas muestras, pero os las vais pasando y así lo vais viendo. Esto es un papel estucado, es un papel natural con una capa de estuco por encima. Una capa de estuco es como un alisado, ¿de acuerdo? Como un alisado con un tratamiento especial. Simplemente lo que le da ese semibrillo o ese brillo que tienen algunos papeles más brillantes. Esa capa de estuco por encima es un papel estucado. Podemos tener estucados con tratamientos especiales. Pues por ejemplo, si queremos un papel antigrasa, es un papel al que la fibra del papel se le ha dado un tratamiento para que repela la grasa y además sea estucado. Entonces, la diferencia realmente con un estucado sin tratamiento no es ninguna. Simplemente es que la fibra lleva ese tratamiento antigrasa. Podemos tener un estucado con tratamiento antihumedad. Estamos con lo mismo, un wet strength, un soporte de humedad. Que repela la humedad o que repela la grasa no quiere decir que sea impermeable. Aunque un papel sea wet strength, tiene una resistencia limitada, sigue siendo un papel. Entonces llegará un momento en que empapará. Las fibras de ese papel tienen una resistencia a la humedad por el tratamiento químico que se le ha dado, pero al cabo de 2-4 horas absorberá humedad otra vez. Porque estén estucados no quiere decir que no puedan tener un determinado grabado o que se le pueda hacer determinados acabados. Ventajas de los papeles estucados: son más lisos. Ese estucado, ese alisado que se le hace por encima, hace que se impriman mejor. Pasamos a papeles no estucados. Papeles no estucados son papeles que no tienen ese alisado. Son papeles que suelen ser más gruesos porque no tienen ese estucado, aunque el peso sea el mismo. Estamos hablando del mismo papel estucado, tiene un grosor y el mismo peso en no estucado es más grueso. Porque al no tener ese alisado está menos prensado. Son papeles que le dan cierta textura, hay más variedad de texturas, más variedad de gama. Hay también no estucados con tratamiento antihumedad. Lo que pasa es que normalmente resisten un poquito menos que los estucados. Seguimos, dentro de los papeles no estucados, tenemos una variedad que son los térmicos. ¿De acuerdo? Un papel térmico es un papel no estucado. Un papel térmico es un papel no estucado al que se le han puesto una pasta que está compuesta de un polvo de kaolín, como un talco, un polvo de kaolín que lo que hace es reaccionar ante la temperatura. Es decir, se quema con la temperatura, tal cual. Es como poner un talco en húmedo sobre una pasta que se quema con la temperatura. Entonces, se le pone encima de un papel no estucado esa pasta, queda seca, quiero decir, estoy hablando al límite, y lo que pasa es que cuando le ponemos le damos calor, se queda marcado, se quema. ¿De acuerdo? Pero se quema esa pasta, no se quema el papel. Con los térmicos hay dos problemas, con el térmico básico hay dos problemas, que son muy sensibles al calor, evidentemente, porque reaccionan con el calor, son muy sensibles a la humedad, es decir, un térmico con la humedad
se deshace esa pasta. Si tú mojas un térmico no protegido, lo frotas, se deshace en una pasta, eso es la pasta térmica. Y son muy sensibles a los plastificantes. Los polietilenos evaporan unos plastificantes. ¿Os acordáis todos de los papeles de fax? De los faxes antiguos, aquellos que iban térmicos, que lo ponías dentro de una funda de plástico y a la semana desaparecía lo que había impreso, porque lo que evapora ese plástico, el plastificante que evapora, lo borra. Para evitarnos estos problemas de reacción por calor, por frote, por humedad, por grasa o por plastificantes, les ponemos al frontal, a la capa térmica, por encima un barniz y por debajo otro barniz, entre el adhesivo y el papel. ¿Para qué? Para que el adhesivo, que antes eran más adhesivos solventes, pase alcohol, que también los hacía reaccionar, para que los adhesivos no hicieran reaccionar el térmico atravesando el papel y para que la humedad, ni la grasa, ni el frotamiento lo frotaran. Y con esas dos capas se creó el térmico protegido. ¿De acuerdo? Simplemente era una barrera de un barniz que lo que hacía es que evitaba que esos elementos atravesaran directamente al térmico. Le daba una cierta protección, no total, pero sí una cierta protección. Si frotamos, se quema. Si le aplicamos calor, se quema mucho más rápido. Esto no lo podemos distinguir, mucho más rápido que la otra. ¿Qué manera de distinguirlo? Por ejemplo, con un alcohol, con un solvente, con una laca de uñas, con cualquier cosa de estas. Si frotamos, en el momento en que toca el alcohol, el material, se quema. ¿De acuerdo? Es inmediato. Si lo mojamos y lo frotamos, nos llevamos la pasta con la que están hechos los térmicos. Con la otra etiqueta, si frotamos la capa de protección, hace que no se queme tanto, que no se queme igual. Si le ponemos un poquito de alcohol, inicialmente no se quemará directamente, sino que empezarán a salir puntitos en las zonas donde el alcohol vaya penetrando en la protección. Los térmicos. La calidad de los térmicos se mide por la velocidad a la que tiene que trabajar una máquina con una determinada temperatura para imprimir a una determinada densidad. Es decir, yo tengo que imprimir con una línea de negro con una determinada densidad. A la velocidad a la que yo consigo trabajar la máquina en una temperatura con esa línea es la calidad del térmico. Térmico seco van desde 350 hasta por debajo 200. ¿De acuerdo? Incluso menos, ¿no? Sí, pero los que están en el mercado. Nosotros trabajamos con un térmico 300, es decir, podremos marcar esa línea negra con determinada temperatura a más de 300. ¿Por qué? Porque los térmicos, cuanta mejor calidad tienen, mejor trabajan, es decir, a más velocidad pueden trabajar, que no es suficiente porque las máquinas no trabajan a esa velocidad, pero más respetan los cabezales, no hace falta darles tanta temperatura. La pasta esa de la que está hecha el térmico la tienen que picar muy finita, muy finita. ¿Por qué? Porque si la pican muy gruesa, se queda muy rugoso y raya los cabezales, y raspa los cabezales. Estamos hablando a nivel microscópico. Cuanto más velocidad puedas darle a la máquina es porque la superficie sobre la que estamos imprimiendo es más lisa y por tanto el térmico es de mejor calidad. Se mide por eso. Luego los térmicos protegidos estamos hablando desde 250 hasta por debajo 100. Nosotros estamos trabajando con un 200, no trabajamos con alta calidad porque se va directamente de costes, pero trabajamos con térmico protegido 200. Normalmente los térmicos protegidos siempre son menores velocidades que los eco normal, porque esa capa de protección también hace que le quite velocidad para poder conseguir esa densidad. Como hemos dicho, lo que hace reaccionar un térmico: temperatura, humedad, grasa y plastificantes. Si vamos a tener cualquiera de esas circunstancias en la aplicación, protegido. Hemos visto papeles, estucados, no estucados, y dentro de los no estucados, los térmicos. Los otros tipos de materiales frontales con los que hablamos son los film.